En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Continuamos entonces con un día más de estos santos ejercicios, tratando de enamorarnos cada vez más de nuestro Señor Jesucristo y junto con esto ir descubriendo y redescubriendo nuestra nada, nuestra pequeñez, nuestro pecado, pero que esa pequeñez, ese pecado, esa nada que descubrimos ya en la primera semana, pero que siempre tiene que estar presente, no sea causa de olvidarnos de que Dios nos llama a la santidad. Dios llama a pecadores. Jesús vino a buscar a los pecadores. Mientras más pecador me dé cuenta que soy, más entonces con confianza tengo que acercarme a Jesús. Nos acercamos y meditamos acerca de la persona adorable del Señor, a quien nos hemos animado a seguir en aquella meditación del Rey Eternal, la primera de esta segunda semana, convencidos de que la santidad viene, este nuevo principio y fundamento, en el hecho de seguir a Jesús, de imitar a Jesús, de negarnos a nosotros mismos y de buscar siempre servirlo. Va a decir el beato Don Columba Marmion: comprendamos que no seremos santos sino en la medida en que la vida de Cristo se difunda en nosotros. Esta es la única santidad que Dios nos pide, no hay otra. ¿Seremos santos en Jesucristo o no lo seremos de ninguna manera? La creación no encuentra en sí misma ni un solo átomo de esta santidad. Deriva enteramente de Dios por un acto soberanamente libre de su omnipotente voluntad y por eso es sobrenatural. San Pablo destaca más de una vez la gratuidad del don divino de la adopción, la eternidad del amor inefable que le resolvió a hacérnoslo participar y el medio admirable de su realización por la gracia de Jesucristo. La meditación, la contemplación de este día es la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo, que San Ignacio lo trae en el número 272. Él titula así: de la venida de Cristo al templo cuando era de edad de 12 años, escribe San Lucas en el capítulo 2, versículos 41 al 50. Nosotros vamos a leer desde el 40 al 50. Entonces, después siempre de ponernos en presencia del Señor, de hacer la oración preparatoria para todos los días, la de siempre, pedir gracia a nuestro Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas al mayor servicio y alabanza de su divina majestad. No nos vamos a cansar a repetir junto con San Ignacio que la oración es la de siempre. Después de eso, entonces, la historia que vamos a meditar, a contemplar del Evangelio de Lucas, leemos: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Fueron a Jerusalén como estaba mandado por la ley, Deuteronomio 6:16. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé tu Dios en el lugar elegido por él, en la fiesta de los ácimos, la Pascua, en la fiesta de las semanas, Pentecostés, y en la fiesta de las tiendas de los tabernáculos. Estamos aquí en la fiesta de la Pascua, que era la más importante de las 3.
Para la composición del lugar vamos a aprovechar para recordar el mapa de Tierra Santa. Estamos viendo entonces Tierra Santa dividida en fundamentalmente tres, ¿no? Galilea al norte, donde tenemos Nazaret, Caná, el lago de Galilea o de Tiberíades, donde fue ahí la llamada a los apóstoles, Cafarnaúm. Después al sur tenemos Judea, donde está Jerusalén, Belén, Ain Karim, donde fue entonces la visita de María su prima, se acordarán. Y en el centro Samaria, que como saben estaba con extranjeros, además de algunos judíos, pero separados del reino. Bueno, es larga la historia, pero no se querían mucho, entonces se solía evitar. Había tres caminos para ir de norte a sur. Había un camino entonces que pasaba más cerca del Mediterráneo, subiendo por Cesarea Marítima, después por Antipatris, y ahí se bajaba a Jerusalén. Ese camino era el más largo. El del centro entonces no se hacía para evitar caminos de samaritanos, y sí, por lo general, y es probable que hayan venido por el camino que ustedes ven a la derecha, del río Jordán, pasando por Jericó también. Ese es el camino entonces. Son 125 kilómetros los que recorrieron la Sagrada Familia para ir entonces desde Nazaret hasta Jerusalén. El camino era por lo general hecho en 4 etapas. Bueno, ahí vamos a ir describiendo detalladamente este caminar de la Sagrada Familia para poder acompañarlo. Siempre después de la composición del lugar le pedimos al Señor la gracia que queremos alcanzar. En este caso, la gracia no es otra que el conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Vamos entonces en el primer punto, el camino que hicieron la Sagrada Familia. Caminemos un poco junto con ellos. San Ignacio va a decir: primero, Cristo nuestro Señor, de edad de 12 años, ascendió de Nazaret a Jerusalén. Este caminar era un caminar peregrinante, un caminar casi litúrgico, ¿no? Se oraba al comenzar el viaje, que por lo general era dividido en 4 etapas, cada una con sus oraciones propias. A distintos momentos del día también se rezaba. Tenemos que hacerlo entonces en este clima de oración. Por supuesto, no era una procesión, pero sí hay que entenderlo en este clima de oración. Se rezaban los salmos, por ejemplo, sobre todo los salmos del 121 al 132, que se denominan salmos graduados. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, Salmo 121. Cantaría también Jesús el Salmo 131. Suscitaré a David un fuerte vástago, que era él. Aprestaré una lámpara a mi ungido, de vergüenza cubriré a sus enemigos y sobre él brillará su diadema. También se alegraría con la fe común, el Salmo 132. Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. José le iría explicando al Señor los lugares que iban recorriendo según la historia del pueblo elegido. María y José es probable que lo hayan llevado otras veces a Jesús también, no lo sabemos, pero sí a los 12 era obligatorio llevar a los niños varones ya que tenían como la edad adulta en lo que era a la liturgia y al culto. Llegarían entonces a Jerusalén, a esa visión espléndida del templo. Ya hemos visto la majestuosidad que tenía, la grandeza. Va a decir así Flavio Josefo: todo en el exterior del templo era admirable a los ojos y al espíritu. Su fachada estaba enteramente cubierta de gruesas láminas de oro. De esta suerte, a la salida del sol resplandecía el templo con destellos de fuego, y cuantos querían mirarle debían volver los ojos como heridos por los rayos solares. A los viajeros que venían de lejos les parecía como montaña de nieve, porque donde no estaba revestido de oro era completamente blanco. Acompañar entonces a la Sagrada Familia en este caminar, siempre recordando que si nos metemos como esclavitos indignos en la historia y la hacemos como una contemplación, puede ser de mucho provecho, de mucho fruto. Estar ahí entonces con ellos, acompañándolos. Llegar al templo, y en la llegada al templo probablemente el Señor haya visto
la misma imagen triste que varios años después fue para él un momento de una enseñanza muy grande, expulsando a los mercaderes. Bueno, tratar de entrar en el corazón de Jesús, ¿no? Para tener sus mismos sentimientos. Recordemos ese templo que está ahí, donde estaba la presencia de Dios. Es figura de Él, que es el templo por antonomasia, que es la presencia de Dios por antonomasia. Toda una historia del pueblo judío, ¿no? La Shekinah, esa presencia de Yahvé, primero en el desierto, en la tienda del encuentro, después en el templo, que en definitiva era una prolongación de aquello. El mismo verbo se utiliza para hablar de esa presencia de Cristo, de Yahvé en el Antiguo Testamento, y esa presencia de Dios en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Bueno, cuánta riqueza ahí, cuánta pedagogía divina para preparar la venida de su Hijo. Siglos y siglos preparando la venida de su Hijo, la presencia de Dios entre los hombres, la encarnación del Verbo. Segundo punto, entonces, Jesús se queda en Jerusalén. Va a decirnos así San Ignacio: Cristo nuestro Señor se quedó en Jerusalén y no lo supieron sus parientes. Aquí hay que entender, como lo dicen los autores más reconocidos y que no es tan difícil saberlo, no hay ninguna discusión al respecto, ¿por qué sucedió algo así? Primero porque Jesucristo obviamente era un niño muy obediente, no es que se quedó por travieso en Jerusalén. Después porque iban en caravanas separadas. Algunos dicen que iban separados los hombres de las mujeres y otros dicen que iban separados los hombres, las mujeres y los jóvenes, los jovencitos, los niños, cuidado por algún adulto. Entonces, una posibilidad era que María pensaba que Jesús estaba con José, José que estaba con María. Siendo tan obediente ni el niño Dios, no había tanto problema, andaba por ahí. Y además la caravana se conocían, eran gente familiares. Algunos decían que también pensaban que iba con esa caravana aparte, con los que estaban con los niños. Como sea, entonces el primer día no se percataron y al llegar la noche sí se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Bueno, simplemente pasamos este punto rápido para adentrarnos en lo siguiente. El niño Dios es hallado en el templo. Entonces acá nos vamos a detener un poco más. San Ignacio va a decir: tercero, pasados los 3 días, hallaron disputando en el templo y asentado en medio de los doctores, y demandándole a sus padres dónde había estado, respondió: ¿no sabéis que en las cosas que son de mi Padre me conviene estar? Ya vamos a hacer un poco más de referencia del dolor que sufrió la Virgen al final, en un cuarto punto que agregamos con un comentario de San Alfonso, pero ahora nos detenemos entonces en este estar Jesús en el templo y lo que ocurrió en ese momento donde él, no hace falta pensar que estuvo los 3 días en el templo, habrá estado en casa de algún pariente, no sabemos, pero sí, obviamente que fue al templo. No hace falta pensar de que se quedó ahí estrictamente los 3 días. El Señor entonces en el templo nos puede ayudar en este sentido varias cosas a tener en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo tenía conciencia, obviamente, como hemos dicho ayer, de quién era. Y entonces de ahí las respuestas y de ahí también esos diálogos tan profundos que habrá tenido con los doctores del templo, los teólogos del momento. El verbo que se utiliza en griego para decir que estaban estupefactos y maravillados es existemi, que significa sacar de casillas, aturdir, quedar atónito, atontado, asombrarse, maravillarse. ¿Sí? Más o menos lo que se decía después, cuando Jesús ya era grande, ¿no? Cuando estaba en la vida pública. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Pero aquí obviamente que era más sorpresivo porque Jesús tenía 12 años. El padre Miguel Ángel Fuentes, en un libro muy hermoso comentando el Evangelio de San Lucas, va a decir, conjeturando de qué cosas hablaría el Señor o qué cosas les preguntaría también a los doctores de la ley. Dice: si se nos permite tentar una mesuradísima hipótesis, quizá aventuraríamos que se trataría de lo mismo que les reprochará años más tarde a los doctores de la ley, es decir, lo que ellas dicen del Mesías que Israel esperaba,
vosotros investigáis las Escrituras, le dirá el Señor ya adulto, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Juan 5, 39, 46 y 47. También quería leer acerca de estos diálogos que tiene el Señor, de este momento del misterio, algunas referencias que hace Santo Tomás en lo que se llama la catena áurea, es decir, la cadena dorada, la cadena de oro. Es una concatenación de comentarios a la Escritura que hace Santo Tomás de padres de la Iglesia o autores muy autorizados, valga la redundancia, de la antigüedad, es decir, ir a lo seguro, dicho por Santo Tomás y citando a estos grandes. Orígenes, por ejemplo, va a decir, porque era hijo de Dios, se encuentra en medio de los doctores, instruyéndolos con su sabiduría. Porque era niño, se encuentra en medio de ellos, no enseñándoles, sino preguntándoles. Por lo cual dice, sentado en medio de los doctores, que ora lo escuchaban, ora los preguntaban. Preguntaba no para aprender, sino para ilustrar preguntando, que el preguntar y responder con sabiduría nace de una sola fuente de doctrina, de donde prosigue y cuantos lo oían quedaban pasmados de su sabiduría, etc. Beda el Venerable dirá, para manifestar que era hombre oía humildemente a maestros que al fin eran hombres. Para probar que era Dios, les respondía de una manera sublime cuando le preguntaban. El griego dirá, pregunta de una manera razonable, oye de una manera prudente y responde de una manera todavía más prudente, lo cual llenaba de estupor a los que lo oían, por lo cual sigue, al verle pues sus padres quedaron maravillados. San Juan Crisóstomo, el Señor no hizo ningún milagro durante su niñez, solamente hizo esto, como refiere San Lucas, en el cual se mostró admirable. Otra vez, Beda el Venerable, manifestaba pues su lengua una sabiduría divina, pero su edad manifestaba la debilidad humana, por lo que los judíos, turbados y admirados, dudan entre la sublimidad de lo que oyen y la sublimidad de lo que ven. Y de la humildad de lo que ven. Nosotros, sin embargo, no debemos admirarnos de ningún modo, porque sabemos por el profeta, Isaías 9:5, que aun cuando ha nacido un niño para nosotros, siempre es el Dios fuerte. Que nos ayude esto entonces a estar en la historia, a contemplar, a verlo al Señor, a ver las caras de los doctores de la ley, un niño de 12 años, ¿no? Con esa sabiduría, obviamente en su vida habrán escuchado semejante cosa y no la escucharán más hasta que el mismo Señor ya grande vuelva a enseñarles cosas y a hablar con ellos. La respuesta, vamos a decir algo de la respuesta de Jesús a María y a José. Se puede traducir de dos maneras lo que le dice el Señor. Por un lado, que tenía que estar en la casa de mi Padre y también ocuparse de las cosas de mi Padre. Interesante. Lo que hacen notar también es que María le dice, yo y tu padre te buscábamos, y Jesús le dice, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, como corrigiéndolo tu padre con el mi Padre, ¿no? Haciendo alusión a dos padres distintos. Obviamente San José, como vamos a ver, y la Virgen sabían perfectamente el origen divino del Señor, pero el que hacía las veces de padre en la tierra era José, y Jesús entonces eleva la respuesta hablando de su Padre celestial. Con esta respuesta, va a decir el Papa Benedicto XVI, del niño a sus 12 años, ha quedado claro, por un lado, que él conoce al Padre, Dios, desde dentro. No solo conoce a Dios a través de seres humanos que dan testimonio de él, sino que lo conoce en sí mismo. Como hijo, él vive en un tú a tú con el Padre. Está en su presencia. Por eso, como ya decíamos ayer, tener cuidado de no pensar que Jesús no sabía quién era, o que se dio cuenta cuando ya era más adulto. Y con este misterio, además de que el misterio del Verbo encarnado en sí mismo nos habla de este conocimiento del Señor, con este misterio, con esta respuesta, queda todavía mucho más claro cómo el Señor está muy, muy, muy en sí mismo, convencidísimo y sabiendo perfectamente quién es y a lo que ha venido. De hecho, también se puede contemplar en esta llegada al templo, cómo Jesús vería cuando mataban al Cordero Pascual, cuando le ponían esas broquetas después de muerto
con forma de cruz, todos los sentimientos que traerían con respecto a su mismo sacrificio, todo lo que nos ayuda a entrar en el corazón de Cristo, que se vuelve a ofrecer al Padre, que acepta la voluntad todo el tiempo. Bueno, y esta respuesta de Jesús también nos puede ayudar a ver en nosotros, en ese reflectir en nosotros mismos que nos pide San Ignacio, ver en nosotros cómo nos ocupamos de las cosas de nuestro Padre, del tiempo que le dedicamos a la oración. Sí, cuando San Ignacio habla de esto más adelante, dice Jesús se quedó por vacar en las cosas de su Padre, por vacar, por dedicarse a, por ocuparse en. Es muy difícil que recemos de más. En algún caso puede ser alguna tentación dedicar más tiempo a la oración de lo que debo, pero por lo general siempre dedicamos de menos. Y vemos cómo Jesús entonces se queda. Y es cierto que la oración también tiene que darse en la vida de todos los días, en el sentido de que puedo rezar mientras hago las demás cosas. Al comienzo de la vida espiritual es como apartamentos estancos. En este momento hago oración, en este momento hago otra cosa, lo que sea. Pero con el paso del tiempo, eso tiene que ir como mezclándose. Gracias al tiempo que dedico a la oración, ya mi vida se va transformando en oración. Y así entonces, al comienzo podemos decir que la oración es como el alimento. Necesitamos del alimento para vivir, necesitamos de la oración para nuestra vida espiritual, sin lugar a dudas. Como el alimento para el cuerpo, así la oración para el alma. Con el paso del tiempo tenemos que llegar a decir lo que se decía de San Juan Pablo II. La oración para él era como respirar. Vivía en un clima de oración. Vivir en la presencia de Dios, en la presencia de María Santísima. Vivir en un clima, en un mundo sobrenatural del cual se decía de San Juan Pablo II que era su mundo habitual, su mundo más normal, el sobrenatural. La importancia de la oración para todos y cómo incluso en el caso nuestro, personas consagradas y que nos dedicamos al bien de las almas, a veces bajo apariencia de bien, como son las tentaciones propias de la segunda semana, que ya vamos a ver en el discernimiento que veremos en día más adelante, bajo apariencia de bien dedicamos más tiempo a la acción, al hacer, y dejamos el tiempo para el Señor, que es de trascendental importancia. José y María no entendieron la respuesta, dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que no entendieron? Por supuesto que no se trata aquí de decir que no entendía que Jesús lo que le estaba diciendo. María sabía los orígenes del Señor. José también lo sabía. Obviamente que... Y como dice un autor por ahí, que no me parece que se pueda aplicar, que era tan cotidiana la vida de ellos que se habían olvidado. ¿Cómo se van a olvidar del origen de Jesús? Lo que no entendieron era el significado concreto de lo que Jesús le quería decir con ese ocuparme de las cosas de mi Padre. Algún autor dice por ahí, quizás pensaban que se tenía que quedar Jesús en el templo. También podemos hacer referencia al hecho de que en eso que dice San Lucas, es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre. Cada vez que Lucas utiliza esa frase, es preciso, hace referencia a la cruz, a la pasión del Señor. Por tanto, lo que no entendían ellos era cómo interpretar esas palabras con relación al plan de salvación. Obviamente que sabían de qué les estaba hablando Jesús cuando decía que, cuando hablaba de su Padre. Tengamos mucho cuidado de no quitarle fuerza a lo sobrenatural en el Evangelio, porque a veces, y más en estos tiempos, se peca para ese lado, ¿no? De todo demasiado humano. Y obviamente eso no nos hace bien porque eso va en contra de la verdad, en contra del dato revelado. Va a decir San Juan Pablo II, gozoso y dramático al mismo tiempo es también el episodio de Jesús a los 12 años en el templo. Aparece con su sabiduría divina mientras escucha y pregunta y ejerciendo sustancialmente el papel de quien enseña. La revelación de su misterio de Hijo, con mayúscula, dedicado enteramente a las cosas del Padre, anuncia aquella radicalidad evangélica que ante las exigencias absolutas del reino cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. José y María mismos, sobresaltados y angustiados, no comprendieron sus palabras. De este modo, meditar los misterios gozosos, está hablando de estos misterios del Papa en este momento, significa adentrarse
en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre el concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. De hecho, cuando dice el Papa gozoso lo pone entre comillas. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo evangelio, es decir, buena noticia, que tiene su centro, o mejor dicho, su contenido mismo en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo. Y ahora sí, entremos en el cuarto punto, que es acerca del dolor de María Santísima en este misterio. Así comentará San Alfonso entonces este misterio y estos dolores de María en su libro Las Glorias de María. En toda su infancia se habló siempre de contradicción, espadas, no hay sitio, exilio, matanza. Ahora se agregaba pérdida y desaparición. Esta es la primera separación de la Virgen respecto de su Hijo. Y en esta prueba, pasajera después de todo, se preparaba la gran separación de la cruz. ¿Sería la espada profetizada por Simeón? Escribe el apóstol Santiago que nuestra perfección consiste en la virtud de la paciencia. La paciencia debe ir acompañada de obras perfectas para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear. Pues bien, habiéndonos dado el Señor a la Virgen María como ejemplo de perfección, fue necesario que la colmase de sufrimientos para que así nosotros pudiésemos admirar e imitar su heroica paciencia. Entre los mayores sufrimientos que la Madre de Dios padeció en su vida estuvo el que ahora vamos a meditar, es decir, el de la pérdida de su Hijo en el templo. Quien nació ciego poco siente no ver la luz del día, pero quien durante algún tiempo ha tenido vista y ha gozado de luz, siente más duramente su ceguera. De modo semejante, los infelices que, cegados por el fango de esta tierra, poco han conocido a Dios, poco pesar sienten por no encontrarlo. Pero quien, al contrario, iluminado por la luz del cielo, ha sido hallado digno de encontrar con el amor la dulce presencia del sumo bien, ¿cómo se duele cuando se siente privado de él? Veamos pues cuán dolorosa tuvo que ser para María, que estaba acostumbrada a gozar de la dulcísima presencia de su Jesús, esta tercera espada que la hirió cuando, habiéndolo perdido en Jerusalén, se vio por 3 días privada de él. Ahora consideremos qué afán tuvo que experimentar esta afligida madre durante aquellos 3 días en los que anduvo por todas partes preguntando por su hijo, como la esposa de los cantares. ¿Acaso habéis visto al que ama mi alma? Sin que nadie le diera razón. María, con cuánta mayor ternura, cansada y fatigada sin haber encontrado a su amado, podía decir lo que Rubén de su hermano José: el niño no aparece y entonces, ¿a dónde iré yo? Mi Jesús no aparece y yo no sé qué más hacer para encontrarlo, pero ¿a dónde voy sin mi tesoro? Ella, llorando constantemente durante aquellos 3 días, podía repetir con David: son mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿en dónde está tu Dios? Con razón escribe Pelbarto que aquellas noches la afligida madre no durmió, llorando y suplicando a Dios que le hiciese encontrar a su hijo. Y durante este tiempo, al decir de San Bernardo, se dirigía con frecuencia a su mismo hijo con las palabras de la esposa: Indícame, amor de mi alma, dónde apacientas el rebaño, dónde lo llevas a sestear a mediodía, para que yo no ande como errante. Hijo, hazme conocer dónde estás, para que no ande por más tiempo a la aventura, buscándote en vano. Hay quien dice que este dolor de María está no solo entre los mayores que sufrió, sino que fue el más grande y amargo de todos, y no sin alguna razón. Lo primero, porque en los otros dolores María tenía consigo a Jesús. Padeció con la profecía de Simeón en el templo y en la huida de Egipto, pero siempre con Jesús. Mas en este dolor padeció lejos de Jesús, sin saber dónde estaba. Me falta la luz misma de mis ojos, dice el Salmo. Así decía llorando ella: ay, que la luz de mis ojos, mi amado Jesús, no está conmigo, vive alejado de mí y no sé dónde está. Dice Orígenes que a causa del amor que esta Santa Madre tenía a su Hijo, padeció más con la pérdida de Jesús que cualquier mártir pudiera padecer con los dolores de su martirio. Y lo cita a Orígenes diciendo: muchísimo sufrió porque lo amaba intensamente, más sufrió por su pérdida que el dolor de cualquier mártir en su muerte. Sigue San Alfonso: qué largos los 3 días para María.
le parecieron como 3 siglos, días amargos sin que nadie pudiera consolarla. ¿Y quién podría consolarme?, decía con Jeremías, si el único que puede consolarme está lejos de mí. Por eso no se cansan de llorar mis ojos. Por eso lloro yo, mis ojos se van en agua, porque está lejos de mí el consolador que reanime mi alma. Y con Tobías repetía: ¿qué gozo puede haber para mí que me siento en las tinieblas y no puedo ver la luz del cielo? La segunda razón para hablar de que fue el más grande de los dolores es que en los demás dolores María entendía la razón y el fin de los mismos, es decir, la redención del mundo y el divino querer, pero en este caso no sabía el porqué de la ausencia de su hijo. Dolíase la desconsolada madre al verse alejada de Jesús, a la vez que su humildad, dice el Aspergio, le hacía pensar que no era suficientemente digna de tenerlo a su lado para cuidarlo y poseer tan rico tesoro. Pensaría que no le había servido como se merecía, habría cometido alguna negligencia por la cual la había abandonado. Lo buscaban, dice Orígenes, temerosos de que los hubiera dejado. Y cierto que no hay sufrimiento más grande para un alma que ama a Dios que el temor de haberle disgustado. Por eso María en ningún otro dolor se lamentó como en este, quejándose amorosamente cuando lo encontró. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Con estas palabras María no quiso reprender a Jesús, como dijeron ofuscados algunos herejes, sino que quiso manifestarle el dolor que había sentido por su pérdida, teniéndole el amor que le tenía. No era reproche, dice Dionisio Cartujano, sino queja de amor. En suma, fue tan dolorosa esta espada de dolor para el corazón de la Virgen que la Beata Bienvenida, deseando un día y rogando a la Santa Madre le concediera poder acompañarla en este dolor, María se le presentó con su Jesús en brazos. Bienvenida, estando gozosa a la vista de aquel hermosísimo niño, pero de repente no lo vio más. Fue tanta la pena que sintió la Beata que recurrió a María pidiéndole por piedad que no le dejara morir de dolor. La Santísima Virgen se le apareció de nuevo después de 3 días y le dijo: has de saber, hija mía, que tu dolor no ha sido más que una pequeñísima porción del que yo sufrí al perder a mi hijo. Este dolor de María primeramente debe servir de consuelo a quienes están desolados y no gozan la dulce presencia de su Señor, que en otro tiempo sintieron. Y esa es la parte que nosotros tenemos que hacer, que San Ignacio nos dice, reflectir en nosotros mismos. Acá conclusiones San Alfonso para nosotros. Lloren sí, pero con paz, como lloraba María la pérdida de su hijo. Cobren ánimo y no teman haber perdido la divina gracia, escuchando lo que dijo a Santa Teresa: ninguno se pierde sin saberlo y ninguno es engañado si no quiere ser engañado. Si el Señor le retira la sensación de su presencia, la desolación sería esto, ¿no? A quien le ama, no por esto se retira de su corazón, como ya lo habíamos visto, pero es muy bueno repetirlo y recordarlo. Se esconde para que se le busque con mayor deseo y amor más ardiente, el ayer contra. Pero el que quiera encontrar al Señor es necesario que lo busque no entre las delicias y los placeres del mundo, sino entre las cruces y las mortificaciones, como lo buscó María. Escribe Orígenes: aprende de María a buscar a Jesús. Por lo demás, el único bien que debemos buscar es Jesús. Cuando Job perdió todo lo que poseía, hacienda, hijos, salud y honra, hasta llegar a tener que sentarse en un muladar, como tenía a Dios, a pesar de todo, era feliz. Dice San Agustín hablando de él: perdió lo que le había dado Dios, pero tenía a Dios. Son de veras infelices y desdichados quienes han perdido a Dios. Si María lloró durante 3 días la pérdida de su hijo, con cuánta más razón deben llorar los pecadores que han perdido la gracia de Dios y a los que el Señor les dice por boca de Oseas: vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy para vosotros vuestro Dios. Porque esto es lo que hace el pecado, separa al alma de Dios. Vuestras culpas os separan a vosotros de vuestro Dios, y vuestro pecado le hizo esconder su rostro. Isaías 59:2. Por lo cual, aunque uno sea muy rico, habiendo perdido a Dios, todo lo de la tierra no es más que humo y sufrimiento, como lo confesó Salomón. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero la mayor desgracia de estos pobres ciegos, dice San Agustín, es que si pierden un buey, salen en su seguimiento. Si pierden una oveja, no dejan de hacer ninguna diligencia para encontrarla. Si pierden un jumento, no descansan hasta que lo hallan.
pero pierden el sumo bien que es Dios y comen y beben tan tranquilos. Hasta aquí entonces la cita de San Alfonso, y después pone un ejemplo que se cuenta en las cartas anuales de la Compañía de Jesús, que un joven estaba por salir de su casa para cometer un pecado y oyó una voz que le decía: detente, ¿a dónde vas? Se volvió y vio una estatua de la Virgen Dolorosa, con las espadas en su corazón. Ella se sacó el puñal que tenía en el corazón y se lo alargó diciendo: toma este puñal y hiéreme a mí primero, pero no hieras a mi hijo con semejante pecado. Al oír esto, el joven se postró en tierra y, del todo arrepentido y deshecho en llanto, pidió al Señor y a la Virgen María el perdón de su pecado. Que nos ayude a considerar este dolor de María, entonces buscar de evitar el pecado para no entristecer tanto y hacer sufrir a nuestra madre. Que nos ayude el ejemplo de Jesús a poner a Dios primero en nuestra vida, también el ejemplo de María a buscar a Jesús. Que nos ayude este misterio a lograr un conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. No dejar siempre, por supuesto, de terminar con un coloquio con María, con Jesús, con José, que por supuesto también participa de estos dolores, de estos sufrimientos. El coloquio, recuerden, puede ser hecho en cualquier momento de la contemplación. Puede ser un gran coloquio la contemplación, incluso hablando con ellos en medio de la escena, como un esclavito indigno que se atreve a hablar con... Bueno, pero asegurarnos al final, si no hemos hecho coloquio, al menos unos minutitos de dedicar a esto tan importante. Ave María Purísima, sin pecado concebida.